Un pequeño pueblo alejado de la gran ciudad, era un área agradable habitado en su mayoría por fieles seguidores de Dios, un lugar pintoresco el cual tiene una historia de valor de su fundador, un lugar agradable para vivir. Aunque no sería recomendable ir si eres una persona homosexual, este pueblo era en extremo homofóbico, puesto que para los creyentes era ir en contra de las leyes de Dios, y para los no creyentes era molesto ver a dos hombres o a dos mujeres tomadas de la mano, por lo que la gente homosexual vivía retraída y oculta, aun con eso una chica de cabello amarillo como el sol, hacía su vida normal y feliz con sus padres. Esta chica era Jennifer Rines, ella era una de las personas que vivían fingiendo, ya que era lesbiana, sabía que si la gente se enteraba podría ocurrirle algo horrible. Ella era encantadora para el pueblo y sus padres. Junto con ella estaba su mejor amigo de la infancia, Matías Evans. Él, al igual que Jennifer, era homosexual y Jennifer lo sabía, de ahí que se hicieron amigos. Durante su niñez Jennifer fue una niña muy aventurada con los animales, y le fascinaban las plantas. Recolectar plantas era su pasatiempo, y estudiar a los animales. Matías, por otra parte, no era alguien que compartiera ese gusto con Jennifer, pero pasaba el tiempo con ella cuando hablaba de animales, pues también le gustaba el tema. Al crecer estudió botánica y se unió al club en su escuela, así como voluntaria en un refugio para animales. Para ella todo era bastante bueno, exceptuando su reprimida orientación. Los padres de Jennifer eran bastante apegados con la religión, no de una forma enfermiza, repudiaban a los homosexuales por sus creencias. Por otro lado, Matías era un chico común en su escuela, tenía a sus amigos, jugaba videojuegos, era un chico responsable, y practicaba deportes. Su vida también era bastante buena y correcta. Los padres de Matías, aun si no eran creyentes, también despreciaban a los homosexuales, hacían comentarios groseros y vulgares sobre ellos cada vez que podían. Su padre decía que deberían matarlos a todos, y su madre decía que debería prohibirles salir a la calle. Matías, junto con Jennifer, para evitar levantar sospechas de sus familiares, optaron por fingir que ellos eran pareja. Ambos declararían que son pareja a sus amigos en la escuela, y a sus familias. Antes de contar la mentira, dialogaron sobre cómo harían más creíble todo, crearon una historia juntos sobre cómo se conocieron e intentaron cubrir la mayoría de detalles posibles. Una vez que todo estaba hecho y ambos se sabían la historia, decidieron contárselo a todos. Los amigos de ambos no les importó tanto, solo pasaron de la noticia, mientras que las familias de ambos quisieron conocer al otro. No tuvieron problemas en asistir a una cena para conocer las familias, ambos les fue bien en las cenas que organizaron, haciendo que ganaran la confianza de sus familias. Matías le dijo a Jennifer: le dije a tus padres que yo también odiaba a los homosexuales para ganar más su simpatía. Jennifer contestó: está bien, yo les dije a los tuyos que no me agradaba estar cerca de ellos también. Ambos se abrazaron, y continuaron con su día. Al ir a la escuela, una nueva alumna llegó al salón de Jennifer. La chica era algo tímida y con dificultad dijo su nombre. Ella dijo: me llamo Olivia Miller. A causa de esa timidez no se pudo integrar muy bien a el salón de clases. En la hora del almuerzo Jennifer vio que Olivia estaba sentada sola, comiendo su almuerzo, así que se sentó con ella, e intentó tener una conversación. Entonces, Olivia, ¿cómo era tu otra escuela? Olivia no quería responder, pero Jennifer le dijo que ella no la juzgaría. Olivia contestó: la verdad, no fue tan agradable, muchos me intimidaban y decían que era fea, nunca pude hacer amigos por culpa de esos tontos. No te preocupes, aquí nadie te va a intimidar, solo ten un poco más de seguridad y estarás bien. ¿Tú crees? Claro. Todos tenemos cualidades que nos hacen resaltar de los demás. Estoy segura de que si muestras en lo que eres buena, con seguridad la gente te va a respetar. Eso haré, de hecho, soy buena dibujando, tal vez pueda resaltar. Olivia se sintió muy feliz de haber hablado con Jennifer ese día, y empezó a pulir sus habilidades de dibujo. Jennifer sintió que hizo una nueva amiga, y tal vez en un futuro ella podría hacerse amiga también de Matías. Al verla detenidamente no sabía por qué en su otra escuela decían que era fea. Ella era muy bonita, entraba en los gustos de Jennifer. Al pasar las semanas algunas personas empezaron a intentar molestar a Olivia, pero Jennifer siempre se puso enfrente para defenderla. Olivia le agradeció por defenderla y se disculpó por causarle tantos problemas. Jennifer le dijo que no tenía que disculparse, pues esto lo haría por cualquier amigo. Después de algún tiempo la invitó al refugio de animales donde ella trabajaba, algo que aceptó. Ahí conoció a los animales, y le platicó más cómo quería ser botánica. Olivia le dijo:
¿Por qué no hago un mural para infundir el cuidado de las plantas? A Jennifer le encantó la idea, ya así podría mostrarle a la gente que Olivia era buena dibujando y no debían molestarla por ello. Esta dijo que sí, comenzó a trabajar. Esa noche cuando Jennifer se fue a dormir, escuchó una voz que le dijo: No, Jennifer, no lo hagas, ella no es lo que parece, déjala mientras aún puedes. El tono de voz con lo que lo dijo, sonaba triste como si estuviera decepcionada la persona. Al despertar, pensó para ella misma que eso fue raro. Al ver la hora se preparó para ir a la escuela. Las clases siguieron normales. Al salir fue con Matías, ya que ella hacía tiempo que no lo veía, por estar lidiando con Olivia. Al verlo se alegró mucho, igual que Matías. Este le preguntó: ¿Por qué no habías venido a verme? Cuando iba a tu casa tus padres me decían que no estabas, o que estabas ocupada. En forma de broma Matías le dijo: ¿No me estás siendo infiel? Jennifer se rió, pero le dijo: Jaja, no, verás, llega una nueva chica a mi salón, y ella es bastante tímida. Algunos tontos trataron de lastimarla, pero yo la defendí, incluso la apoyé para que pudiera tener más confianza, y mostrara su talento artístico. Matías sonrió al escuchar la historia. Cuando terminó de escuchar, quiso que ambos se pusieran al día, contándose más a detalle cómo habían estado. Cuando estaban seguros de que nadie estaba a su alrededor, Jennifer le confesó: ¿Sabes, esa chica realmente me gusta, aunque no sé si yo le gusto también, y peor aún si ella podría guardar el secreto, o si apoya a los demás? Solo es un comentario, Matías, no te preocupes, primero quiero estar segura de que ella siente lo mismo por mí. Matías se quedó callado y pensativo, pero asintió. Le dijo que aun si le gusta a la chica, no se deje guiar por esa emoción, no se quede ciega ante las verdades. Ella asintió con la cabeza. Dejaron de hablar de eso y continuaron con su día. Al estar en público se tomaban de la mano, y en general se comportaban como una pareja común. Al día siguiente, al ir a la escuela, fue con Olivia a preguntarle cómo iba con el mural, algo que Olivia animada le dijo que ya estaba casi listo. Se lo mostró a Jennifer, se quedó sorprendida, ya que fue más de lo que esperaba de ella, mostrando un mensaje sobre la ecología, las plantas y el cuidado de los animales. Jennifer quedó encantada y le preguntó qué era lo que faltaba. Solo le faltaba saber dónde colocarlo y presentarlo ante todos. Ella pensó en el lugar más apropiado para ponerlo, y era en el centro de su escuela. Pidió permiso al director, y este aceptó, así que ambas pusieron el mural, y las personas comenzaron a admirarlo. Al pasar de los días, cuando preguntaban de quién era, Jennifer decía que era de Olivia, así que la gente comenzó a ir a verla, y a elogiarla por sus habilidades artísticas. Olivia ganó más confianza en ella, incluso se unió al club de arte, después de comenzar a llevarse mejor con las demás personas e incluso formar más amistades. Se comenzó a distanciar de Jennifer un poco, aún la veía pero con menos frecuencia. Un día llegó un comunicado a la escuela. Un oso había bajado de las montañas, y se le había visto cerca de la autopista. Se le recomienda a la gente no acercarse mucho al bosque, hasta que se le haya ahuyentado. Después de oír eso, algunos estudiantes pensaron: ¿entonces el campamento se va a cancelar? Algunos maestros fueron con el director a preguntar sobre esta situación. El director les dijo que aún estaba en debate, pues ese campamento era algo anual, y aparte muchos alumnos lo esperaban con ansias. En los siguientes días, Jennifer estuvo con Matías hablándole sobre cómo se había distanciado de Olivia desde que pusieron el mural. Esto la había entristecido un poco. Matías le contestó: no te preocupes, tal vez el cambio fue algo abrupto para Olivia, y solo se está adaptando. ¿Por qué no hablas con ella? Tal vez una pequeña charla te haga reconciliarte con ella. Jennifer se sintió mejor después de escuchar eso. Para aligerar el ambiente, Jennifer le preguntó si no había encontrado novio aún. Matías se rió, pero le dijo que no, ya que nadie en su escuela tenía esos gustos. Jennifer le agradeció por platicar con ella y se retiró a su casa. En la noche al dormir, volvió a tener ese sueño. Estaba todo negro y la misma voz le dijo: Jennifer, no confíes en esa chica, olvídate de ella, antes de que te haga daño. Al despertar se sintió de la misma forma, extrañada por esa voz. No entendió por qué tuvo ese sueño dos veces. Aparte Olivia era su amiga, ¿por qué le haría daño?
Cuando fue a la escuela, esperó a que salieran del club de arte. Una vez que salió le pidió a Olivia si podían hablar. En la hora del almuerzo se sentaron juntas, y comenzaron a charlar. Jennifer le platicó de cómo se sentía, por el hecho de que se distanciaron tanto, y como ya no pasan tiempo juntas, era como si ya no fueran amigas. Después de oír eso Olivia recapacitó, y se disculpó por haber sido tan distante. El cambio de haber sido tan tímida e introvertida, y ahora ser más popular, y tener nuevas amistades, fue muy brusco y no se estaba adaptando bien, pero intentaría que fueran más cercanas. Si no se cancelaba el campamento, estaría con ella en todo momento. Esto la alegró porque significaría que podrían seguir estando juntas, pero a la vez estaba preocupada porque podían llegar a cancelar el campamento por la noticia del oso, así que solo rogaba porque no se cancelara el viaje. Pasaron las semanas, y llegó el día en que van a anunciar si el campamento va a ser anulado, o si iba a seguir adelante. Afortunadamente dijeron que seguirían con el campamento. Esto emocionó a toda la clase, pero se tomarían medidas de precaución, como más botiquines de emergencia y una alarma por si el oso llegaba a aparecer, lo cual era improbable, pues se dijo que las apariciones del oso eran cerca de la carretera, y el lugar al que iban era apartado. Así todos los alumnos se prepararon para el viaje. Los padres de familia firmaron un papel que daba la autorización, y todo ya estaba cubierto. Debido a que el viaje era largo, tenían que estar más temprano en la escuela, para que el autobús pasara por los alumnos. Una noche antes del viaje, Jennifer se fue a dormir. En su sueño, estaba en el bosque y estaba con Olivia, pero ambas estaban escondidas, ya que el oso estaba cerca y podría atacarlas. Ambas estaban asustadas, pero Jennifer se armó de valor e intentó distraer al oso, para que Olivia buscara ayuda. Jennifer llamó la atención del oso, y se subió a un árbol lo más rápido que pudo mientras Olivia se alejaba. Al estar en una rama esta se rompió, haciendo que Jennifer se lastimara por la caída. Al estar en el suelo, el oso se acercó a ella y le arañó el brazo izquierdo, y justo antes de que este la llegara a matar, despertó sudando y con escalofríos. Ese sueño realmente la había asustado. Fue a la escuela temblorosa y con frío, esperó el autobús junto con sus demás compañeros, y se subieron, y tal como dijo Olivia, ella se sentó junto a Jennifer, e intentó sacarle plática durante el camino. Olivia notó que Jennifer estaba temblorosa y cansada. Ella le preguntó si estaba bien. Jennifer le contestó: Ah, sí, todo está bien, amiga, es solo que tuve una pesadilla ayer, ya hace bastante frío en las mañanas. Olivia le contestó: Mejor duérmete lo que llegamos, para que estés al día. Jennifer estuvo de acuerdo, así que estuvo dormida el resto del camino. Al llegar, ayudó a desempacar, y a acomodar las tiendas. Junto con sus compañeros, iban a hacer muchas actividades grupales, como caminatas, recolectar plantas, frutas, juegos al aire libre. Todo sonaba de maravilla para los estudiantes. Al ir a hacer la caminata, Jennifer y Olivia se quedaron juntas, platicando de varias cosas. Estas se terminaron alejando del grupo. Jennifer se subió a un árbol para poder orientarse. Al subir pudo ver de nuevo al grupo, pero antes de bajar vio una hermosa planta que nunca había visto. Esta estaba en otro árbol alejado. La quería para su club de botánica, pero no tenían tiempo para tomarla, por lo que decidió volver por ella después. Bajó del árbol y le dijo a Olivia dónde estaban los demás, así que ambas fueron corriendo para que nadie se preocupara por ellas. Llegaron y sus compañeros seguían con la caminata. Ambas suspiraron de alivio y mejor se quedaron calladas el resto del recorrido. Al llegar la noche, se acomodaron en la tienda que les asignaron a ambas. Como aún era temprano y Jennifer estuvo dormida casi todo el camino, decidieron platicar para que les diera sueño. Jennifer en un tono serio le preguntó a Olivia: Oye, ¿tú qué opinas sobre los homosexuales? Como ya sabes, este pueblo los odia a muerte, ¿tú los ves igual? No, cada persona tiene derecho a amar a quien desee, ya sea un hombre, o una mujer a una mujer. ¿Puedes guardar un secreto, amiga? Claro. Soy lesbiana, y creo que estoy enamorándome de ti. Olivia se quedó callada, pero respondió: Me siento halagada de que me quieras, pero no puedo corresponderte, pues yo no soy lesbiana. Aparte hay un chico en mi club que realmente me gusta, pero podemos seguir siendo amigas. Jennifer, después de oír eso, sintió que se le rompió el corazón, pero no quiso llorar, pues era algo que en el fondo sabía que podía ocurrir, así que asintió con la cabeza y se fueron a dormir.
Ella se puso a llorar en su almohada en silencio hasta que se quedó dormida. Al día siguiente trató de no pensar en eso, pues solo quedaba superarlo. Uno de los guías del campamento les dijo que hoy iban a recolectar plantas y frutas. Esto la puso de buenas, porque era una de las actividades que más ansiosa la tenía. Los guías les dijeron que trajeran todas las plantas que encontraran, para poder clasificarlas y explicarles más a detalle cómo son. También les dieron una pequeña guía sobre las plantas venenosas, las que no debían tocar. La guía contenía imágenes e información básica, de ahí en fuera podían traer todas las plantas que encontraran, y después recolectarían fruta para poder hacer algunas ensaladas. Todos se separaron, pero Jennifer fue con Olivia y le dijo que si podía acompañarla al lugar en donde se perdieron durante la caminata. Olivia no quería hacerlo, porque era bastante alejado, pero la logró convencer, pues sabían cuál era el lugar y aparte cómo volver, pues vio el campamento mientras estaba encima del árbol. Solo necesitaba que se quedara con ella para que le avisara en caso de que llegara algún guía. Olivia aceptó y fueron juntas al lugar, pero al momento de llegar escucharon pisadas, pensaron que algún compañero las había seguido, o algún guía. Al darse la vuelta, ambas se congelaron al ver al oso, caminando muy cerca de ellas. Ambas decidieron esconderse y no hacer ruido. Estaban paralizadas y al borde de las lágrimas por el miedo. Jennifer le dijo que distraería al oso mientras ella corría al campamento a buscar ayuda. Olivia asintió, y Jennifer comenzó a hacer mucho ruido, para llamar la atención del oso. Cuando este la comenzó a seguir, Olivia salió corriendo a buscar ayuda. Jennifer corrió a un árbol y se trepó en él. Mientras estaba subiendo, se rompió una rama, y se golpeó fuerte contra el piso. El golpe la dejó aturdida. Peor aún, vio como el oso se acercó a ella, y le arañó el brazo, haciéndola gritar muy fuerte, pero antes de que el oso la fuese a morder, este se detuvo en seco, lamió su herida y se fue. Este evento la desconcertó, pero vio en los árboles algo extraño. Vio a un hombre muy alto, de traje negro, pero lo más inquietante era que no tenía rostro. Esto la asustó aún más, hasta que escuchó a los guías llegar, pero desgraciadamente, el oso seguía por el área, y este se acercaba a ellos con rapidez. Algunos comenzaron a tratar de ahuyentarlo, pero no dejaba de seguirlos, hasta que uno de ellos le lanzó una enorme piedra logrando herirlo. Jennifer fue llevada al campamento, donde trataron su herida. Debido al incidente, los guías decidieron mejor cancelar el campamento por cuestiones de seguridad. Aunque lograron herir al oso, este podría regresar, así que el campamento se cancela. Todos guardaron sus cosas, para esperar el autobús. Mientras Jennifer guardaba sus cosas, sintió tenso el ambiente. Al ver a sus compañeros, todos la miraban enojados, pues todos la culpaban de lo que había ocurrido. Ella solo agachó la cabeza y trató de ignorarlos. De camino a casa, Olivia no se sentó con ella, se sentó con el chico que anteriormente le había dicho que le gustaba. Esto la entristeció. Solo miró por la ventana el resto del viaje. Durante el viaje escuchó a sus compañeros murmurar. Algunos la insultaban, mientras que otros parecía que se burlaban. Estos sabía que no traería nada bueno. Al llegar a su casa, sus padres querían saber cómo estaba ella, y querían ver su herida. Mostró el vendaje y dijo que la herida ya estaba desinfectada. Esto los alivió. Jennifer les dijo a sus padres que se quería ir a dormir. Cuando se recostó quería decirles sobre el extraño hombre sin rostro, pero sabía que no le creerían, por lo que guardó silencio. Se puso a pensar algunas cosas sobre el viaje, y se dio cuenta de que había visto el futuro en su sueño, pues todo había ocurrido igual, hasta el momento en el que el oso la iba a matar. A la mañana siguiente, todo estaba mal. Sus compañeros la seguían mirando con furia, por haberle arruinado el campamento que tanto habían ansiado. Algunos le lanzaron bolas de papel, otros le escupieron bolitas llenas de saliva. Esto la molestó mucho, y le dijo al profesor lo que ocurría. El profesor regañó a todos por su comportamiento, pero estos no se detuvieron. En la hora del almuerzo Jennifer los confrontó, y les dijo que se detuvieran o le diría al director. Estos, más enojados, le dijeron: Olivia nos dijo que tú la arrastraste con ella, para que te ayudara a subirte a un árbol. Si te hubieras quedado cerca no las habría atacado el oso, y todos aún disfrutaríamos del campamento. Jennifer se sintió mal, pero les dijo que de haberse quedado pudo haber ocurrido algo peor. Estos negaron con la cabeza, pues, como al lugar al que fueron estaba muy alejado, el oso no habría encontrado el campamento. Después de decirle eso, algunas chicas en el grupo la empujaron, y comenzaron a patearla. Le advirtieron que, si le decía al director sobre esto, la golpearían peor al salir de la escuela. Por el miedo decidió mejor no decir nada.
Cuando salió de la escuela, fue con Matías para hablar un rato con él. Ella comenzó a llorar mientras le contaba lo que había ocurrido, y Matías la abrazó, para consolarla, la invitó a pasar la noche junto con él. Ella aceptó, sus padres también acobijaron a Jennifer, y ella se sintió mejor después de esa noche. Al ir a la escuela, ella quería hablar con Olivia sobre lo que había ocurrido, pero al intentar llamar su atención, vio que estaba hablando con el mismo chico que le gustaba. Olivia solo la vio, pero la ignoró, para seguir con el chico. Esto la puso de malas, pero no quiso insistir. Al pasar los días sus compañeros seguían fastidiándola, y cada vez que intentaba hablar con Olivia esta la ignoraba. Veía a Olivia con el chico, a veces tomados de las manos, y otras veces comiendo juntos. Ella concluyó que se habían hecho novios, por lo que dejó de buscarla cuando estaba acompañada de él. Un día cuando el chico no había ido a la escuela, y Olivia por fin estaba sola, lo único que quería era hablar y eso era todo, así que se le acercó, y le preguntó que cómo estaba. Olivia no le contestó, solo siguió comiendo su almuerzo sin mirarla a los ojos. Esto la hizo enojar, e intentó llamar su atención de todas las formas posibles, hasta que escuchó a algunas personas acercándose y preguntándole a Olivia qué hacía con ella. Olivia la miró con disgusto y les contestó: No lo sé, yo estaba comiendo mi almuerzo, pero ella comenzó a molestar, solo la estoy ignorando para ver si se va. Después de escuchar eso, Jennifer sintió que le volvió a romper el corazón. Ella podía afrontar que no la amara, pero tratarla como si no eran amigas, eso sí fue el colmo. A la salida fue con Olivia a reclamarle el por qué era así, cuando no le había hecho nada malo a ella. Olivia, enojada y en un tono prepotente, le dijo: No me hables más, ya tengo novio, y amigos mejores que tú, qué vergüenza que la gente me vea contigo. Esto hizo enojar más a Jennifer. Ella furiosa le dijo a Olivia: Si no fuera por mí, aún comerías tu almuerzo sola, no tendrías amigos, todos te estarían molestando, serías una perdedora en esta escuela. Si no fuera por mí, no hubieras logrado nada, debí dejarte sola el día en que llegaste, puta traicionera. Cuando terminó la discusión, se fue a casa, y dejó a Olivia sola. Esta no quería hablar con nadie, solo quería estar sola, por lo que se encerró en su cuarto el resto de la noche. Como llegó el fin de semana, quería pasarlo con Matías. Jennifer le explicó que ya no era amiga de Olivia, por lo que ocurrió en el campamento. Esta aún estaba enojada, así que Matías intentó animarla diciendo que aunque no haya funcionado su amistad, encontrara otra, que no se desanime. Ella le agradeció por ser tan buen amigo, y se disculpó por quejarse tanto de otras personas. Sentía que no estaba siendo una buena amiga con él. Matías se rió, y le dijo que no ha habido ningún problema con él, no le molesta ayudarla cuando lo necesite. Como siempre, ella se sintió mejor y lo abrazó, pasando el fin de semana con él. Ella no lo sabía, pero al llegar el lunes, ese lunes, iba a hacer el peor día de toda su vida. Al ir a la escuela el ambiente se sentía peor que de costumbre, pues todos la veían con una mirada asesina, pero nadie decía nada, solo la miraban. Cuando comenzó la clase, el director mandó a llamar a Jennifer a su oficina. El director la sentó y le dijo en un tono muy amenazador: ¿Sabes por qué estás aquí, no? No. Pues déjame refrescarte la memoria, tu compañera Olivia Miller me lo contó todo hace un rato. Tú la agrediste ayer a la hora de salida, por una pelea que tuvieron en el almuerzo. Peor aún, no puedo creer que una gran alumna como tú terminara siendo una asquerosa lesbiana. Esto la dejó en shock, sentía un nudo en la garganta, le ardía el estómago, y no podía creer lo que pasaba. Después de oír eso, el director le advirtió que una cosa más de estas y ella quedaría expulsada. Al ir a su salón, fue recibida por un puñetazo en la cara por una de sus compañeras. Al estar en el piso la empezaron a patear casi todos en su salón. Ella veía como su maestro estaba mirando, pero en vez de detenerlos estaba sonriendo. Cuando se cansaron de patearla la dejaron en el suelo, tosiendo sangre. Esta tomó sus cosas y se fue del salón sin decirle una sola palabra. Quería ir a su casa, pero recordó que tenía que recoger más de sus pertenencias a su club de botánica. Al llegar la misma expresión en sus compañeros, el jefe del club le dijo que no querían relacionarse con una chica como ella, por lo que la expulsaron del club. Con la mirada baja tomó sus cosas y se fue. Estaba sangrando mucho, por lo que pasó por el refugio de animales donde trabajaba. Aunque los medicamentos que tenían eran para animales y no para personas, solo quería tomar algunos vendajes
vendajes y lavarse las heridas sangrantes. Al llegar su jefe no la dejó pasar, pues ya le habían dicho su secreto, por lo que le cerró la puerta y la despidió. Esto la quebró más, pero se asustó por el hecho de que si la gente del refugio sabía su secreto, entonces a cuánta gente le había dicho Olivia su secreto. Salió corriendo a su casa. Por más que le dolieran las piernas no dejó de correr, y al entrar no vio a nadie. Se sintió aliviada, hasta que su madre la tomó del brazo y la sacó a la calle. Al salir rápidamente un gran número de personas se agruparon y empezaron a lanzarle piedras a Jennifer gritándole insultos. Sus padres estaban delante de ella enojados, y su madre le gritó: ¿Cómo pudiste, Jennifer? Ya nos contaron todo lo que ocurrió, nos contaron tu sucio secreto, porque Jennifer, nos mentiste a la cara, nosotros te creíamos bien, y tú nos agradeces yendo en contra de nuestras creencias. Tú, maldita mocosa, no eres mi hija, no eres nada para mí, ni para tu padre. Ella comenzó a llorar por lo que estaba ocurriendo. De un momento a otro, toda su vida se estaba yendo abajo, pero escuchó una voz familiar: «Déjenla en paz, malditos locos». Entre la multitud enojada apareció Matías. Sí, tal vez mintió, pero eso es porque todos en este pueblo son unos homofóbicos asquerosos que no nos dejan vivir en paz. Otra voz se escucha en el público. Eran los padres de Matías. «No la defiendas, Matías, ella nos mintió a todos sobre quién es en verdad, incluso a ti». «No, papá, ella no me mintió, yo sabía que ella era homosexual, porque yo también lo soy». Esto impactó más y enfureció más a la gente. El padre de Matías le dio un puñetazo en la cara, y comenzaron a pelear. Entre la multitud, Jennifer logró ver a Olivia, la cual se estaba riendo. Esto la hizo enfurecer tanto que le empezó a doler el estómago. «Tú no eres mi hijo», exclamó el padre de Matías, justo antes de darle un golpe para noquearlo. Una vez Matías inconsciente, comenzó a apuñalarlo. Jennifer veía esto con horror, pero una vez que Matías estaba muerto, todos comenzaron a golpearla a ella. Algunos le rompieron los brazos y otros las piernas. Una vez herida, subieron a los dos a una camioneta, y se los llevaron a un río cercano. Una de las personas presentes dijo: «Hiciste bien en decirnos sobre esos dos imbéciles, Olivia». Jennifer logró escuchar eso antes de que se la llevaran. Una vez que llegaron al río, los bajaron de la camioneta y les dijeron: «No queremos relacionarnos con personas como ustedes». Al terminar de decir esto, los lanzaron para que murieran ahogados. La corriente era muy fuerte y Jennifer, en sus últimos momentos de lucidez, vio como el cuerpo de Matías se alejaba de ella. Justo antes de perder el conocimiento, en la orilla de un río, yacía una chica al borde de la muerte, la cual tenía heridas profundas, sus brazos y piernas estaban rotas, y se estaba ahogando. Un hombre la sacó del río y de pronto, despertó. Al despertar, Jennifer vio cómo sus heridas habían sanado. Notó que tenía puesto un vestido café un poco maltratado, y a un lado de ella la ropa que llevaba. Notó que esta estaba deshecha, así que se dejó el vestido café. Al ver a los alrededores tuvo miedo de que alguien la estuviera viendo. De pronto escuchó crujir las ramas, y los arbustos. Se dio la vuelta para ver quién era, y de los árboles salió el hombre que vio anteriormente. Era un hombre alto, con traje negro, que no tenía rostro. Jennifer lo miró, impactada, pero no asustada. Después procedió a hacerle una pregunta. Tú eras la voz de mis sueños, ¿verdad? El hombre asintió con la cabeza. Ella comenzó a llorar, y a disculparse. Lo siento, me advertiste sobre Olivia, me advertiste sobre lo que podía ocurrir, y yo no te hice caso. Si te hubiera hecho caso, nada de esto habría ocurrido. El hombre fue con ella, se arrodilló, y la abrazó. Jennifer correspondió el abrazo, y se empezó a desahogar en su hombro. Una vez que terminó de llorar, la tomó del brazo y la llevó a otra área del río. Al llegar, pudo ver el cuerpo frío y sin vida de Matías. Al acercarse notó que el cuchillo con el que lo habían matado seguía en su pecho. Esta lo tomó, y sacó su cuerpo de la corriente. Sabía que no podía hacer nada por él, así que lo decidió enterrar en el lugar más bonito que encontró. Movió una gran roca y talló su nombre, Matías Evans, dejando una rosa en su tumba. Se alejó de ese lugar. Al pasar los días en el bosque junto al hombre de traje, Jennifer notó que tenía nuevas habilidades. Descubrió que podía entender a los animales así como darles órdenes, y podía controlar las plantas. Podía hacer crecer cualquier planta que ella quisiera con solo pensarlo. Sus años estudiando botánica, y cuidando los animales, la hizo poder dominar sus nuevas habilidades bastante rápido.
Una vez que tuvo el dominio completo de sus poderes, regresó a su pueblo, con malas intenciones, no quería que la reconocieran, por lo que tomó un trozo de corteza de árbol y usando el cuchillo, comenzó a crear una máscara con la corteza. Ya estaba todo preparado, ella veía su pueblo natal, y una pequeña risa maniática soltó. Mientras tanto, la gente del pueblo estaba aún tratando de olvidar lo sucedido. Los padres de Jennifer y Matías se habían deshecho de todas las pertenencias de sus hijos, y también sus fotografías, fingiendo que nunca tuvieron hijos. En la escuela hicieron lo mismo, borraron a Jennifer del registro, tanto de su salón, como del club de botánica. Los alumnos y maestros no querían hablar de ella por el resto del ciclo escolar. Los policías colaboraron en borrar y quemar todas las evidencias relacionadas a lo ocurrido. Incluso el padre de la iglesia formó una misa, para expiar de sus pecados a todos los que participaron. Para este pueblo, Jennifer Rines y Matías Evans nunca existieron. Pasaron 3 meses después de eso, y todo parecía estar tranquilo de nuevo. Olivia salía con sus amigos y novio, cuando notaron que un grupo de aves estaban mirándolos, pero en especial a Olivia. Las aves la miraban de forma fija. El grupo ignoró esto y siguió su camino, pero entre más avanzaban, más aves aparecían y los seguían. Les lanzaron piedras para que se fueran y así fue. Eso fue muy extraño, pensaron todos en el grupo. Por otra parte, los padres de Matías y Jennifer estaban en sus casas, y estas mismas estaban rodeadas de roedores. Intentaron ahuyentarlos con piedras, pero estos no se iban, solo estaban en las puertas observando sin hacer nada. Después de algunas horas estos se disiparon. En el refugio de animales, los empleados notaron comportamientos extraños. Todos los animales se les quedaban viendo, no hacían nada, solo una mirada fija, sin reaccionar. Algunos no comían. Esto inquietó mucho a los empleados del refugio. En el departamento de policía, notaron que estaban creciendo sorprendentemente rápido las plantas, llenando el área trasera de la estación casi por completo de raíces de césped. Algunas patrullas se estaban hundiendo en la tierra, tuvieron que sacarlas con excavadoras para poder seguirlas usando. La gente del pueblo se estaba asustando, pues los animales solo se les quedaban viendo, como si los estuvieran vigilando, mientras que las plantas estaban creciendo de forma descomunalmente rápida. Muchos empezaron a usar pesticidas, y otros venenos para plantas, con el fin de detenerlas un poco más. Estos esfuerzos no mejoraban con los días, hasta que uno de los oficiales fue declarado desaparecido. Al emprender su búsqueda, lograron encontrar al oficial cerca del bosque. Este había sido estrangulado hasta la muerte, por lo que parecía una rama de árbol envuelta en su cuello. Esto fue sumamente raro e inquietante, pues nunca habían visto algo así. Cuando llevaron al oficial a la autopsia, esta reveló que efectivamente había sido estrangulado hasta la muerte por la rama del árbol. Las cicatrices mostraron que ésta se había envuelto lentamente sobre su cuello. Analizaron el árbol del cual ocurrió el incidente, pues no tenía sentido porque las plantas les ocurría esto. En la escuela muchos alumnos los llevaron de emergencia al hospital, pues la gran mayoría se habían intoxicado por la comida de la cafetería. Al analizar la comida, encontraron una gran variedad de plantas venenosas en varias comidas. Las plantas venenosas que se identificaron fueron adelfa, haba de castor, tejo, ciclamen y palmera sarú. La policía interrogó al director de la escuela de por qué habían tantas plantas venenosas en la escuela. El director no sabía por qué habían tantas. Si en el club de botánica se tiene la regla de no incluir plantas venenosas, aunque querían arrestar al director, no podían, pues muchas de esas plantas no crecían en los alrededores, tenían que traerlas de algún lugar, y no se tenía registros de que algún estudiante las trajera. Lamentablemente los estudiantes que fueron intoxicados por las plantas, murieron en el hospital, pues al haber ingerido tanta cantidad no lograron sobrevivir. Los padres de Jennifer consideraron esto una especie de castigo de Dios, por lo que hicieron con su hija, así que le pidieron perdón por lo que hicieron al ir a la iglesia. En las noches también suplicaban por que los perdonara, tanto Dios como Jennifer. En la noche, mientras estaban dormidos, escucharon pasos acercándose a la puerta. Una vez que se detuvo, vieron la silueta de una chica en la puerta, la cual estaba moviendo la cabeza en señal de desaprobación. Los vecinos llamaron a la policía pues se escuchaban horribles gritos en la casa de la familia Rines. Cuando la policía llegó, encontraron los cuerpos del señor y la señora Rines, con cientos de espinas clavadas en sus cuerpos. El cuarto de la pareja estaba lleno de sangre, y también había un tipo de cactus llamado oso de peluche.
Por otro lado, la casa de la familia Evans no la estaba pasando mejor. El señor Evans consiguió un arma y se puso a hacer guardia en su casa durante las noches. La señora Evans, por otro lado, solo se la pasaba vigilando a sus vecinos, pensando que alguno de ellos podría estar involucrado con estos actos. Pasó una semana y la pareja, como de costumbre, iban a ir a sus trabajos, pero al ir de camino cayeron al suelo, comenzaron a vomitar, y ambos murieron al poco tiempo de un paro cardiorrespiratorio. Al analizar sus cuerpos, ambos habían ingerido una planta llamada cicuta de agua. Las autoridades entraron a su casa y encontraron la planta en su reserva de agua. Este tipo de casos empeoraron con los días. Hiedra venenosa crecía en gran cantidad en muchas áreas del pueblo. Al ver esta situación, mucha gente optó mejor por irse del pueblo, algo que tampoco fue una opción, pues una gran cantidad de árboles crecieron acorralando al pueblo. Sin salida de su pueblo, la gente comenzaba a entrar en pánico, no sabían qué hacer y las autoridades estaban perdiendo el control de la situación, pero lograron calmar a las personas, diciendo que mandarían mensajes de ayuda para que puedan sacarlos a todos del pueblo. Después de unos días, mandaron el mensaje, pero debido a la lejanía del pueblo con la ciudad, así como la cantidad de personas que habitaban en el pueblo, tardarían en llegar a su rescate. Mientras tanto, les pidieron que mantengan la calma. Después de eso la gente se calmó un poco, pero esa tranquilidad no duró. Cuando encontraron a todos los policías muertos en su cuartel, todos los oficiales se habían quitado la vida de un balazo en la cabeza. La estación de policía estaba cubierta de una planta extraña, pero una de las chicas del club de botánica la reconoció. La planta era Jimpy Jimpy, también conocida como el aguijón del suicidio. La chica le pidió a la gente que no la tocaran, pues esta planta, al entrar en contacto con una persona, suelta pequeños pelos como agujas que causaba un inconmensurable dolor. De ahí que los oficiales se hayan suicidado. Los problemas con las plantas se habían detenido, pero ahora el número de personas en el pueblo era bajo. Las pocas personas que quedaban se refugiaron en los sótanos de sus casas, donde casi no había vegetación. La gente estuvo a salvo por unos días, pero muchas ratas de campo comenzaron a llegar a los sótanos de la gente. Estas ratas comenzaron a morder a las personas, y aunque su mordedura no era letal, al haber tantas, muchas personas tuvieron que volver a salir de sus casas. Al salir de nuevo al pueblo, vieron que este estaba casi completamente lleno de plantas, cubrían gran parte de las casas y establecimientos. Todo lo que podían hacer era quedarse en los tejados y esperar el rescate o la muerte. Aunque muchos pensaban más en la segunda opción, cuando la gente subió a los tejados, estos fueron atacados por aves, pero no podían bajar tampoco, pues abajo estaban varios osos pardos, y sabían que si caían iban a morir, por lo que tuvieron que defenderse de las aves como podían. Lamentablemente, muchas personas cayeron de los tejados, ya que había tantas aves en los árboles, como ratas en las casas, y como era de esperar, al caer fueron devorados por los osos. Hubo muertes por montón al pasar los días, pero entre todas esas personas, hubo una que logró sobrevivir, una chica que nunca fue atacada por la naturaleza. Esa chica era Olivia Miller. Cuando todas las personas del pueblo habían muerto y ella era el único habitante vivo, ante ella se presentó una chica rubia que tenía un vestido café un poco maltratado, y una máscara hecha con corteza de árbol. También tenía un cuchillo amarrado en la pierna izquierda, en su brazo izquierdo tenía una cicatriz hecha por un oso. Olivia sabía quién era aún sin mirar su rostro, lo cual solo la hizo estar más asustada. Unas raíces se envolvieron en las muñecas de Olivia para evitar que escapara. Olivia solo pudo suplicar piedad. El rescate que se pidió por fin había llegado a la ubicación que se les dio. Al llegar vieron una gran cantidad de árboles rodeando el pueblo, eran tantos, que no podían ver a través de ellos, así que tuvieron que talar varios para poder entrar. Una vez dentro, vieron como el pueblo había sido devorado por la naturaleza. Habían muchos árboles que destruyeron las casas, las plantas cubrían por completo las pocas estructuras que aún estaban de pie. Notaron varios cuerpos de personas tirados en varios lugares. Los cuerpos estaban en descomposición avanzada, y en el centro de la ciudad había un gran árbol. En este los oficiales vieron una escena sumamente grotesca, pues estaba el cuerpo de una chica colgando de las ramas. Del cuerpo salían raíces de todas partes, desde los ojos hasta las piernas. El cuerpo también estaba cubierto de gusanos. Los oficiales buscaron durante mucho algún superviviente, pero no encontraron nada, y debido a que no había ninguna persona viva, y el pueblo, la naturaleza ya lo iba a desaparecer, decidieron cerrar el caso y prohibir entrar en esa zona.